Hace apenas unos minutos, el silencio se rompió en los pasillos de Televisa. Una noticia devastadora acaba de sacudir no solo a la industria del entretenimiento, sino a miles de corazones que alguna vez vibraron con la presencia firme, carismática y profundamente humana de Daniel Arenas. Lo que se acaba de confirmar no es un simple rumor, ni una exageración mediática. Es real. Es fuerte. Es dolorosamente inesperado. Y está dejando a todos sin palabras. En cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. Los grupos de fans, las cuentas oficiales, los portales de espectáculos, todos comenzaron a replicar lo mismo. Algo serio está pasando con Daniel. Un hombre que durante años ha sido sinónimo de integridad, profesionalismo y cercanía con su público. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Daniel Arenas no es un nombre cualquiera. Es una figura que traspasó fronteras, que se ganó el respeto del medio y el amor de millones. Un actor que supo construir una carrera limpia, sólida, sin escándalos gratuitos, siempre guiado por valores y convicciones. Pero también es un ser humano. Y lo que se ha revelado hoy deja al descubierto esa parte que muchos olvidan, la vulnerabilidad detrás del ídolo. Las señales estaban ahí, aunque pocos quisieron verlas. Una ausencia prolongada. Un mensaje críptico que pasó desapercibido. Una mirada distinta en su última aparición pública. Y ahora, finalmente, la verdad salió a la luz con una crudeza que rompe el alma. Esta no es una historia cualquiera. No es un caso más en la farándula. Es el reflejo de cómo incluso los más admirados pueden quebrarse, de cómo el precio de la fama y las exigencias del medio pueden arrastrar hasta el más fuerte. Hoy, Daniel Arenas enfrenta una realidad dura, íntima, profunda, una que no puede ocultarse tras el maquillaje de los sets ni tras las luces de los reflectores. Esta noticia no solo nos golpea por lo que representa profesionalmente, sino porque toca fibras emocionales. Porque Daniel ha sido parte de nuestras vidas, de nuestras tardes frente al televisor, de nuestros recuerdos más entrañables. Y saber que hoy atraviesa una tormenta personal tan grande es, simplemente, devastador. Pero esta historia no termina aquí. Lo que vamos a contarte a continuación no solo revela lo que está ocurriendo realmente con él, sino que también expone los lados más oscuros de una industria que a menudo exige demasiado y da muy poco. Te pedimos que te quedes con nosotros hasta el final, porque lo que viene no dejará a nadie indiferente. Prepárate, porque lo que acaba de suceder cambiará para siempre la forma en que vemos a Daniel Arenas. Antes de las luces, los sets de televisión y los premios internacionales, hubo un niño. Un niño con una mirada profunda y un corazón inquieto, nacido en Bucaramanga, Colombia, el 30 de marzo de 1979. Bucaramanga, también conocida como la Ciudad Bonita, es un rincón del país donde las montañas abrazan el cielo y el ritmo cotidiano aún respira tradición, calor humano y sentido de comunidad. Allí, entre calles empedradas, atardeceres cálidos y el murmullo constante de una ciudad que crece con calma, nació Daniel Arenas. Daniel fue el menor de 6 hermanos, lo cual marcó profundamente su forma de ver la vida. En una familia numerosa, aprender a compartir no es una opción, sino una lección diaria. El hogar en el que creció no era lujoso, pero sí estaba lleno de valores, respeto, esfuerzo, fe y amor incondicional. Su padre, un médico entregado a su vocación, y su madre, una mujer dedicada y protectora, sembraron en él una semilla de sensibilidad que luego florecería sobre los escenarios del mundo. Desde temprana edad, Daniel demostró tener una personalidad distinta. Mientras otros niños se sumergían en los juegos de balón y las carreras por el vecindario, él prefería sentarse a observar. Leía, imaginaba, creaba universos paralelos en su mente, como si desde pequeño supiera que algún día esas historias cobrarían vida a través de él. La actuación aún no era un sueño concreto, pero la pasión por comprender el mundo emocional ya latía fuerte en su interior. Fue un niño tímido, reservado, con una mirada que decía más de lo que sus palabras podían expresar. En la escuela, era aplicado y respetuoso, pero también introspectivo. A menudo, sus profesores notaban esa luz especial que lo distinguía. No era el más popular, pero sí el más observador. El que sabía escuchar, el que notaba cuando alguien estaba triste, el que se conmovía con los pequeños gestos. Daniel no creció en un entorno rodeado de lujos ni de oportunidades fáciles. Pero creció en un hogar sólido, donde el amor era el pilar y donde cada caída se curaba con un abrazo. Esos cimientos familiares lo acompañarían por siempre, incluso cuando los focos lo encandilaran y la fama amenazara con desdibujar su esencia. Porque, como él mismo ha dicho en más de una ocasión, mi familia es mi brújula, mi norte, lo que me recuerda quién soy. Los fines de semana en casa solían ser momentos especiales,
reuniones familiares, charlas largas, almuerzos compartidos. Y allí, entre risas, anécdotas y el calor del hogar, se fue moldeando ese ser humano auténtico, que más adelante lograría conquistar los corazones de millones de personas no solo por su talento, sino por su humildad y sencillez. Aún sin saberlo, Daniel ya estaba cultivando aquello que lo haría grande, una conexión profunda con la emoción humana, una capacidad de empatía poco común, y un deseo ferviente de expresar y compartir su interior. Soñaba en silencio, pero con intensidad. Y aunque en ese entonces no podía imaginar el rumbo exacto de su destino, algo dentro de él le susurraba que estaba destinado a algo más grande. Porque Daniel Arenas no fue formado por la fama, sino por la vida misma. Por el amor de una madre que lo abrazaba cuando el mundo era confuso. Por el ejemplo de un padre que le enseñó a luchar con dignidad. Por los hermanos que lo acompañaron y lo cuidaron. Por una ciudad que lo vio crecer con inocencia y con esperanza. Y es precisamente esa infancia rica en valores, en emociones y en sencillez la que lo convirtió en el hombre que es hoy. Un hombre que pisa fuerte en los escenarios del mundo, pero que nunca ha dejado de mirar hacia atrás, hacia ese rincón de Colombia donde todo comenzó. Inicio de la carrera, los primeros pasos hacia el sueño. Tras una infancia marcada por la sensibilidad, la disciplina familiar y un mundo interior profundamente rico, Daniel Arenas llegó a la adultez con una inquietud difícil de ignorar. Quería contar historias. Historias que tocaran el alma, que transmitieran algo más allá del entretenimiento. Aunque al principio no sabía cómo ni por dónde comenzar, algo en su interior le gritaba que estaba destinado a expresarse frente a una audiencia, que había nacido para conmover, emocionar y transformar. Con esa intuición como guía, decidió estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Una elección lógica para alguien que deseaba conectar con las masas. Sin embargo, con el pasar de los semestres, Daniel comenzó a sentir que las aulas no eran suficientes. El periodismo, los informes, la teoría, todo eso lo acercaba a las palabras, pero no a la emoción viva que él buscaba. Le faltaba acción, arte, alma. Fue entonces cuando, casi como un acto de fe, impulsado más por la pasión que por la certeza, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar su país, su familia y sus comodidades para seguir un sueño en tierras desconocidas. México lo esperaba. Su llegada a la Ciudad de México no fue un cuento de hadas. Sin contactos, sin nombre reconocido y sin garantías, Daniel comenzó literalmente desde cero. Alquiló un pequeño espacio, vivió con lo justo y se dedicó de lleno a perseguir su vocación. En ese contexto de sacrificio y esperanza, ingresó al Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, uno de los semilleros más exigentes y respetados del continente. Allí, entre jornadas extenuantes de actuación, canto, expresión corporal y dicción, Daniel encontró su lugar. Descubrió no solo su potencial como actor, sino también sus límites personales. Luchó contra el miedo escénico, la comparación constante con otros talentos y la presión de destacar en un medio ferozmente competitivo. Pero nunca se dejó vencer. Su disciplina, su humildad y su nobleza lo distinguían. Mientras otros buscaban brillar a toda costa, Daniel buscaba aprender, crecer y perfeccionarse. Sus profesores lo describían como una esponja, alguien que absorbía cada corrección, cada crítica, y lo transformaba en evolución. Y con el tiempo, eso se notó. Su mirada empezó a hablar por sí sola, su presencia en escena ganó magnetismo, y su voz transmitía una serenidad que contrastaba con la vorágine del mundo del espectáculo. Pero fue en 2003, de vuelta en Colombia por un breve periodo, cuando el destino le dio su primer gran empujón. Participó en el reality show Protagonistas de Novela, donde si bien no resultó ganador, su carisma natural, su autenticidad y su porte lo convirtieron en uno de los rostros más recordados del programa. Fue como si las cámaras reconocieran en él algo especial. Los productores lo notaron, el público lo sintió, y Daniel, aunque aún sin un contrato estelar, entendió que su tiempo estaba por llegar. Poco después, comenzaron a lloverle oportunidades en la televisión colombiana. Con papeles en Francisco el Matemático, una serie juvenil de culto, y más tarde en Los Reyes, Daniel empezó a ganar visibilidad en su país natal. Su rostro se volvía familiar, sus interpretaciones más seguras, y su estilo, cercano, emocional, honesto, comenzaba a forjar una identidad artística propia. Sin embargo, México seguía latiendo en su corazón. No se conformó. Sabía que su verdadera consagración lo esperaba allá, donde el amor por las telenovelas era casi religioso y el público, profundamente apasionado. Finalmente, Televisa le abrió las puertas. Su primer gran reto fue en Teresa 2010, compartiendo escenas con Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Y a partir de allí, su ascenso fue meteórico,
Amorcito Corazón, Corazón Indomable, La Gata. Cada personaje era un paso más hacia la consolidación de su figura como uno de los galanes más queridos de la televisión latina. Pero lo que realmente diferenciaba a Daniel no era solo su físico, imponente, elegante, fotogénico, sino la intensidad emocional con la que habitaba cada papel. No actuaba desde la superficie. Él vivía sus personajes. Les daba historia, dolor, matices. Hacía que el espectador se viera reflejado, se emocionara, se identificara. Esa honestidad en escena se volvió su sello. Esos primeros pasos, llenos de obstáculos, decisiones difíciles y momentos de incertidumbre, forjaron un carácter resiliente y una carrera auténtica. Daniel aprendió algo que lo acompañaría por el resto de su vida, que los sueños no se heredan, no se improvisan, y mucho menos se compran. Los sueños verdaderos se construyen con sacrificio, constancia y, sobre todo, con fe. Porque en cada escena que interpretó, en cada lágrima derramada frente a cámara, Daniel no solo actuaba, recordaba al niño que soñaba en silencio desde Bucaramanga, y le susurraba, lo logramos. Consagración como galán internacional, el corazón de América Latina. Después de años sembrando esperanza con esfuerzo silencioso, de noches de incertidumbre y madrugadas de estudio frente al espejo, finalmente llegó el momento en que el nombre de Daniel Arenas dejó de ser una promesa, para convertirse en una realidad imponente. El joven colombiano que había cruzado fronteras impulsado por un sueño, emergió como uno de los galanes más emblemáticos y admirados del mundo de las telenovelas. Su consagración fue como él, honesta, trabajada y profundamente sentida. No fue resultado de una jugada de suerte ni de una estrategia mediática, sino de una trayectoria cimentada con humildad, disciplina y una conexión auténtica con el público. El punto de inflexión fue su participación en la icónica telenovela Teresa 2010, donde interpretó a Fernando Moreno. Aunque no era el protagonista principal, su presencia magnética cautivó al público. Tenía ese algo intangible que no se aprende en ninguna academia, una mirada que hablaba, un gesto que decía más que 1000 palabras, una energía que traspasaba la pantalla. Fue ahí cuando el público comenzó a preguntarse, ¿quién es ese actor? ¿De dónde salió? ¿Por qué emociona tanto? Poco después llegaron proyectos que no solo lo consolidaron, sino que lo inmortalizaron en la memoria emocional del público. Amorcito Corazón 2011 le dio su primer papel protagónico en Televisa, pero fue con Corazón Indomable 2013 que su rostro se volvió parte del día a día de millones. Interpretar a Octavio Narváez no fue solo un logro artístico, fue un fenómeno cultural. La química que compartía con Ana Brenda Contreras electrizaba la pantalla. El público no solo veía una historia de amor, la sentía en carne propia. A partir de ahí, Daniel se convirtió en el protagonista por excelencia. Pero no uno cualquiera. Era el galán que lloraba, que dudaba, que se rompía por dentro, y que aún así seguía adelante. En La Gata, mostró su lado más humano y vulnerable. En Despertar Contigo, su frescura encantó a una nueva generación. En Mi marido tiene familia, se ganó el corazón de familias enteras con un personaje lleno de valores, ternura y carisma. Pero lo que diferenciaba a Daniel no era solo su físico ni su elegancia natural. Era su capacidad de encarnar la verdad, de dotar a sus personajes de una profundidad emocional que no se ve todos los días. Cada lágrima que derramaba en pantalla parecía auténtica. Cada sonrisa suya tenía peso. No actuaba desde la superficie, sino desde el alma. Gracias a la internacionalización de las telenovelas, su popularidad creció como una ola imparable. Desde Estados Unidos hasta Argentina, desde España hasta Perú, Daniel se convirtió en un rostro familiar. Y no solo en la televisión, en entrevistas, programas de variedades, revistas y redes sociales, su imagen era sinónimo de respeto, sensibilidad y autenticidad. Sin embargo, con cada paso hacia la fama, Daniel se mantuvo con los pies firmes sobre la tierra. Nunca olvidó a su familia, sus orígenes ni su fe. Mientras otros se perdían en el ego o el escándalo, él eligió el silencio cuando el ruido era innecesario, y la coherencia cuando las tentaciones del medio lo ponían a prueba. Era, y sigue siendo, el galán que no necesita escándalos para destacar. En un medio donde muchas veces se premia la apariencia, él se destacó por su esencia. Fue considerado un ejemplo dentro y fuera de los foros de grabación. Su trato con sus compañeros siempre fue respetuoso. Sus entrevistas, sinceras. Su vida personal, manejada con discreción y madurez. El respeto que generaba no solo venía del público, sino de toda la industria. Con el paso del tiempo, Daniel Arenas trascendió la figura del galán para convertirse en un símbolo de esperanza. Su historia se volvió inspiración para miles de jóvenes soñadores que veían en él la posibilidad de que sí se puede,
si se puede cruzar fronteras, reinventarse, triunfar sin perder la esencia. Su consagración fue, en muchos sentidos, una victoria colectiva para todos los que creen en el talento limpio, en el trabajo constante y en la pasión verdadera. Porque, al final, más allá de los protagonistas que encarnó, de los aplausos que recibió o de los premios que acumuló, Daniel conquistó lo más difícil de conquistar, el corazón de la gente. Y ese, como él mismo diría, es el reconocimiento más grande que un actor puede recibir. El precio de la fama, la luz que también quema. Mientras las cámaras lo seguían, mientras los aplausos llenaban los foros y su rostro adornaba revistas en todo el continente, había algo que el público no podía ver. Detrás de cada sonrisa de alfombra roja, de cada escena perfectamente ensayada, se escondía una verdad que pocos se atreven a contar. La fama tiene un precio, y a veces, ese precio es devastador. Daniel Arenas, el hombre que parecía tenerlo todo, belleza, éxito, cariño del público, reconocimiento internacional, también vivió los silencios más densos, las noches más largas y las batallas más internas. Porque mientras el mundo lo aclamaba, él luchaba con un enemigo invisible pero implacable, la presión constante de sostener una imagen perfecta. Convertirse en figura pública no solo implicó interpretar papeles ficticios, sino también construir una figura que pudiera sostener las expectativas de millones. Sé tú mismo, decían. Pero ¿cómo ser uno mismo cuando cada palabra, cada gesto, cada decisión personal se convierte en titular o en juicio? La fama, esa misma que abre puertas y cumple sueños, también encierra. Te convierte en prisionero de tu propia proyección. Daniel lo supo desde sus primeros éxitos en México. La atención no se apaga cuando se termina la grabación. La vida personal se vuelve pública, la privacidad se evapora, y el alma comienza a desgastarse en silencio. En entrevistas posteriores, él mismo ha hablado con honestidad sobre la ansiedad, el miedo al fracaso, y la sensación de vivir bajo una lupa permanente. Lo que el público veía como una vida de privilegios, él lo sentía muchas veces como un laberinto de exigencias. Porque cuando se es figura admirada, no hay permiso para tropezar, para mostrarse vulnerable, para decir, hoy no puedo. Pero Daniel eligió no callar. Con valentía, comenzó a hablar sobre la salud mental, sobre los efectos silenciosos de una industria que glorifica la perfección y castiga la humanidad. Su sinceridad no solo fue liberadora para él, sino también sanadora para miles de personas que, a través de su voz, encontraron consuelo y comprensión. También entendió que no todo lo que brilla es oro, y que había que poner límites. Empezó a elegir con más cuidado sus proyectos, a proteger su paz, a priorizar su esencia por encima de cualquier guión. Porque más allá del actor, había un ser humano que necesitaba respirar, vivir, amar, sin máscaras ni reflectores. El precio de la fama no fue solo emocional. También lo alejó de momentos importantes, de afectos, de la normalidad. Renunció a muchas cosas para sostener una carrera impecable. Y aunque nunca se victimizó, reconoció que llegar a la cima cuesta, y mantenerse ahí, cuesta aún más. Sin embargo, Daniel transformó ese costo en aprendizaje. En vez de hundirse, decidió florecer. Encontró en la fe un ancla, en la introspección un refugio, y en el amor, el verdadero, el que no necesita focos, una forma de reencontrarse consigo mismo. Hoy, después de tantos años de trayectoria, Daniel Arenas no solo es recordado por sus papeles memorables, sino también por haber humanizado el éxito. Por haberse atrevido a decir que incluso en lo más alto, hay momentos de caída. Y que el verdadero triunfo no está en la fama, sino en conservar el alma intacta. Recompensas y conquistas, más allá de los aplausos. Después del sacrificio, de las batallas silenciosas y del precio que la fama le cobró, también llegaron las recompensas. Y no solo hablamos de trofeos, de contratos millonarios o de ser el rostro de campañas internacionales. No. Las verdaderas conquistas de Daniel Arenas van mucho más allá de lo material, más allá de lo visible. Son conquistas del alma, del carácter, del espíritu. Una de las más grandes fue ganarse el respeto de una industria que, como bien se sabe, puede ser feroz, implacable y muchas veces injusta. En un medio donde muchos ascienden con rapidez para luego desaparecer sin dejar huella, Daniel se mantuvo. ¿Por qué? Porque eligió un camino distinto, el de la constancia, la humildad y la autenticidad. No por escándalos, no por polémicas, sino por un trabajo honesto, por un talento que no gritaba, pero que conmovía, y por una integridad que nunca negoció. Ese respeto, difícil de obtener y aún más difícil de conservar, se convirtió en uno de sus mayores triunfos. Cada papel que interpretó se convirtió en un puente hacia millones de corazones. No se trataba solo de actuar.
Daniel se sumergía en cada personaje como si fuera parte de su propia historia. Había una entrega emocional real, una empatía que traspasaba la pantalla. Las telenovelas que protagonizó no solo lideraban los ratings, se volvían parte del hogar, del día a día de personas de todas las edades. ¿Cuántas madres, hijas, abuelas, jóvenes y familias completas lloraron, se enamoraron, o simplemente escaparon por un momento de sus propias penas al ver a Daniel interpretar con tanta verdad? Esas emociones compartidas, ese consuelo que ofrecía sin siquiera saberlo, fueron conquistas invisibles pero eternas. Los reconocimientos formales también tocaron su puerta. Premios, nominaciones, menciones especiales en Colombia, México, Estados Unidos y otros países de América Latina fueron confirmaciones públicas de lo que el público ya sabía. Daniel no era solo un rostro bonito. Era un actor de verdad, completo, sensible y con una profunda comprensión de su oficio. Sin embargo, lo que lo hizo aún más grande fue su manera de recibir esos honores, sin arrogancia, sin vanidad. Para él, cada premio era una oportunidad para agradecer, para reconocer el trabajo en equipo y para reafirmar su compromiso con la excelencia. Pero las recompensas más profundas no se colgaban en una pared. Se reflejaban en su vida personal. Daniel logró algo que muy pocos en el medio pueden decir con orgullo: construir una vida privada sólida, auténtica y protegida. Lejos de los escándalos y las exposiciones innecesarias, supo trazar una línea clara entre su imagen pública y su mundo íntimo. Encontró equilibrio. Cultivó amistades sinceras, relaciones verdaderas y momentos de paz que lo sostuvieron cuando el ruido del exterior se volvía ensordecedor. En ese espacio de calma, la fe jugó un papel fundamental. Su espiritualidad no era un adorno ni un discurso vacío. Era real. Era la brújula que lo guiaba cuando se sentía perdido, la luz que lo acompañaba en los momentos de duda, el ancla que lo mantenía firme cuando las tormentas del éxito amenazaban con desorientarlo. La conexión con Dios, con algo más grande que él, le dio sentido, propósito y dirección. En un mundo donde todo pasa rápido y donde muchos terminan vacíos, Daniel encontró plenitud. También llegaron oportunidades soñadas. Producciones internacionales, propuestas de cine, eventos de prestigio, colaboraciones con marcas globales y entrevistas en medios de renombre. Pero más allá del brillo, lo importante fue cómo eligió cada paso. Siempre desde la coherencia, siempre desde lo que lo representaba como ser humano y como artista. No aceptaba cualquier cosa, elegía lo que sumaba, lo que lo acercaba a su esencia. Y eso, en esta industria, es una forma de conquista muy poderosa. Con el paso del tiempo, Daniel Arenas se convirtió en un referente. Un modelo a seguir, no por una perfección artificial, sino por su coherencia, por su camino limpio, por haber demostrado que sí se puede triunfar sin perder el alma en el intento. Que se puede tocar la fama con los pies en la tierra. Que la grandeza no siempre grita. A veces, simplemente se vive en silencio, con verdad, con gratitud. Y quizás, de todas sus conquistas, la más importante sea esta: haber construido una carrera que no solo dejó huella en la televisión, sino también en el corazón de la gente. Porque cuando las luces se apagan y los aplausos se detienen, lo que queda es el amor genuino del público, la memoria afectiva que él supo sembrar, la certeza de haber tocado vidas desde la honestidad. Daniel Arenas no solo conquistó el medio, conquistó algo mucho más grande: el derecho a vivir en paz con su historia, con sus decisiones y con su alma. Entrevistas reveladoras, la voz auténtica detrás del galán. A lo largo de su carrera, Daniel Arenas no solo se ha destacado por su talento frente a las cámaras, sino también por la sinceridad y profundidad con la que se expresa en entrevistas. Detrás del carisma y la imagen pulida, se revela un hombre que no teme mostrar su humanidad, sus dudas, sus aprendizajes y sus valores. Las entrevistas que ha concedido a lo largo de los años se han convertido en ventanas abiertas para entender mejor al artista y al ser humano que hay detrás del galán internacional. En varias ocasiones, Daniel ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó al llegar a México, un país desconocido donde debía abrirse paso en un ambiente competitivo y a veces impersonal. En entrevistas íntimas, ha contado cómo el miedo, la incertidumbre y la nostalgia lo acompañaron durante sus primeros meses, pero también cómo la perseverancia y la fe lo impulsaron a seguir adelante. Estas confesiones muestran la vulnerabilidad que rara vez se ve en la pantalla, recordándonos que detrás del éxito hay esfuerzo y sacrificio. Otro aspecto revelador de sus declaraciones es la importancia que le da a la salud mental y al equilibrio emocional. Daniel ha sido franco al hablar de la presión constante que genera la fama, las expectativas del público y la crítica, y cómo éstas pueden afectar incluso a las personalidades más fuertes. Ha destacado la necesidad de buscar apoyo, de cuidar la mente y el espíritu, y de no caer en el autoengaño.
Su apertura ha ayudado a desestigmatizar estos temas en la industria, ofreciendo un ejemplo valiente y necesario para colegas y seguidores. En el ámbito artístico, Daniel no se ha guardado nada. Ha reflexionado sobre cómo cada personaje es un aprendizaje, una oportunidad para crecer y para conectar con el público de manera honesta. En varias entrevistas, ha mencionado la importancia de la preparación, la investigación y la empatía para dar vida a sus roles con profundidad. También ha expresado su respeto por los compañeros de trabajo, directores y productores, resaltando la colaboración como un elemento fundamental para el éxito colectivo. Además, Daniel ha hablado sobre la fama con una perspectiva muy equilibrada. Reconoce que es un privilegio, pero también una responsabilidad. Ha explicado que la fama no define quién es, y que siempre busca mantenerse fiel a sus valores y a su esencia, más allá de la imagen pública. Esta postura ha sido constante a lo largo de los años y ha generado admiración en quienes lo siguen, porque es difícil mantener la humildad cuando los reflectores están constantemente sobre ti. Sus entrevistas también revelan su lado más humano y cercano. Ha compartido anécdotas familiares, momentos de alegría y tristeza, y sueños aún por cumplir. Ha expresado su gratitud hacia sus seguidores, reconociendo que sin ellos nada de esto sería posible. En conversaciones más relajadas, se muestra espontáneo, divertido y auténtico, rompiendo con la idea del galán inaccesible. Finalmente, estas entrevistas han servido para que Daniel se muestre como un modelo a seguir que combina talento con integridad, éxito con humildad y fama con responsabilidad. Su voz en los medios no es solo la de un actor, sino la de un hombre consciente de su influencia y comprometido a usarla para inspirar y apoyar a otros. En definitiva, las entrevistas reveladoras de Daniel Arenas son más que simples declaraciones, son fragmentos de una historia real, honesta y valiosa que continúa inspirando a muchos más allá de las pantallas. Polémicas y controversias, cuando la luz también ciega. En el universo mediático, donde cada paso se amplifica y cada silencio se interpreta, incluso las almas más serenas pueden verse arrastradas por la tormenta. Daniel Arenas, símbolo de equilibrio, fe y discreción, no ha sido ajeno a esa realidad. Porque, aunque su camino ha estado guiado por la autenticidad y el respeto, la fama no distingue entre intenciones puras y malentendidos inevitables. Y es que cuando las luces brillan demasiado, también pueden cegar. Una de las etapas más mediáticas, y más difíciles de manejar emocionalmente, fue su relación con la reconocida presentadora Daniella Álvarez. Desde el inicio, su historia capturó la atención del público. No solo por la belleza física y el carisma que irradiaban, sino por el profundo mensaje de amor, inclusión y fortaleza que representaban. Daniella, tras haber perdido parte de su pierna por una complicación médica, se convirtió en un ícono de resiliencia. Daniel, por su parte, se mantuvo a su lado con admiración, ternura y respeto. Pero la historia que debería haber sido celebrada, fue también duramente juzgada. Las redes sociales, implacables y muchas veces crueles, empezaron a lanzar teorías. Algunos, de manera injusta, insinuaron que Daniel estaba con Daniella por estrategia, que la relación era mediática o incluso compasiva. Comentarios insensibles, ataques personales y una ola de críticas infundadas llegaron sin previo aviso. Y aunque el dolor era real, él jamás perdió la compostura. Daniel respondió con elocuente silencio, eligiendo no alimentar el ruido con confrontaciones, sino con actos. Su presencia constante, su apoyo firme, su mirada llena de amor hablaban por sí mismos. Fue entonces cuando demostró que no solo es un galán de telenovela, sino un hombre de verdad, con valores que no se quiebran ante el juicio ajeno. Más adelante, otro foco de tensión surgió cuando Daniel decidió alejarse temporalmente de los reflectores para atender su mundo interior. Fue un momento de pausa, de reflexión profunda, de volver a conectar con su espiritualidad. En un medio donde el éxito se mide por la visibilidad constante, esa elección fue malinterpretada por muchos como un retiro, una decadencia o un desinterés por su carrera. Nada más lejos de la verdad. Aquello fue un acto de coraje, el coraje de priorizar el alma sobre la fama, la salud mental sobre la aceptación masiva. En entrevistas posteriores, Daniel explicó con serenidad, hay momentos donde uno necesita ir hacia adentro. Porque si te pierdes a ti mismo en medio del aplauso, nada de lo demás tiene sentido. Fue una declaración que resonó profundamente con aquellos que saben que el éxito sin paz es vacío. Otra controversia, quizás más delicada, surgió con los rumores persistentes sobre su orientación sexual. A lo largo de los años, distintos medios sensacionalistas intentaron explotar este tema para generar titulares. Sin pruebas, sin respeto y sin ética, intentaron invadir su intimidad con suposiciones y etiquetas. Pero Daniel, firme en sus convicciones,
Nunca cayó en la trampa. Nunca reaccionó con ira ni con desmentidos teatrales. Su respuesta fue una sola: vivir con autenticidad. Para él, la vida no se trata de aclarar rumores, sino de vivir con coherencia. El que necesita saber quién soy, solo tiene que mirar cómo actúo, dijo en una ocasión. Y con eso, puso punto final a los ecos del morbo. En más de una ocasión, Daniel ha confesado que lo que más le duele no es la crítica, sino la injusticia. La facilidad con la que algunos convierten la empatía en sospecha, el amor en cálculo, la espiritualidad en fachada. Pero a pesar de todo, no ha permitido que la desilusión lo convierta en alguien cínico. Ha elegido seguir creyendo en la bondad, en el poder del silencio, en la verdad que no necesita ser gritada para existir. Y así, las polémicas que una vez intentaron empañar su imagen, se convirtieron en pruebas superadas, en cicatrices que no restan belleza, sino que agregan carácter. Porque al final, Daniel Arenas no ha construido su carrera sobre escándalos, sino sobre valores. No sobre el ruido, sino sobre la voz interna que le dice quién es, incluso cuando el mundo intenta decirle lo contrario. En definitiva, las controversias no lo definieron, pero sí lo revelaron. Mostraron su temple, su paciencia, su madurez emocional. Y lo más importante, evidenciaron que, incluso cuando la fama intenta desdibujar la esencia, hay quienes se mantienen fieles a sí mismos. Daniel es uno de ellos. Y por eso, no solo sigue brillando, sigue inspirando. Matrimonio. Una decisión del corazón. En medio de una carrera brillante, reconocimientos internacionales y una vida expuesta al ojo público, Daniel Arenas tomó una de las decisiones más personales, íntimas y significativas de su existencia: unir su vida a la de Daniella Álvarez, en lo que muchos consideran no solo una historia de amor, sino un acto de valentía emocional. Lejos del bullicio de los medios, del glamour de las alfombras rojas o de los titulares sensacionalistas, Daniel y Daniella decidieron apostarle al compromiso verdadero. Un matrimonio que no fue pensado para las cámaras, sino para el alma. En un mundo donde lo superficial a menudo prevalece, su unión fue una afirmación poderosa, que el amor auténtico aún existe, que la entrega mutua no es una utopía, y que construir juntos, desde la verdad y la fe, es posible. El camino hacia esa decisión no fue fácil. Ambos tuvieron que enfrentar críticas, malentendidos, presiones externas y desafíos personales que habrían quebrado a muchas parejas. Pero lo que los unió fue más fuerte: la admiración mutua, la fe compartida, y una visión de vida en la que la esencia vale más que la apariencia. Daniella, con su historia de superación inquebrantable, y Daniel, con su sensibilidad espiritual y emocional, se convirtieron en un espejo del uno para el otro. Dos seres que no buscaban perfección, sino conexión. El matrimonio, para Daniel, no fue solo un paso más, sino un acto profundo de compromiso con el amor, con la familia, y con una vida en equilibrio. Él mismo lo expresó en una entrevista: no se trata de casarse por tradición o por cumplir expectativas sociales. Se trata de elegir cada día, con conciencia, a la persona con la que deseas caminar, crecer y sanar. Y eso hizo. Eligió desde el corazón. La ceremonia, celebrada en la intimidad y rodeada de afectos reales, fue un reflejo de sus valores. Sin ostentaciones, sin espectáculos, sin escándalos. Solo amor, fe y verdad. Un símbolo de que, incluso en el mundo del espectáculo, hay quienes viven el amor con madurez, sin máscaras. Desde entonces, Daniel y Daniella se han convertido en un ejemplo de pareja moderna que no niega las dificultades, pero que elige enfrentarlas con diálogo, paciencia y unión. Juntos, construyen un hogar en el que la fama no es protagonista, sino un simple fondo de escenario. Lo esencial está en lo humano, en las risas compartidas, en las oraciones nocturnas, en los proyectos soñados a dos voces. Para Daniel Arenas, el matrimonio no fue el cierre de un capítulo, sino el inicio de otro aún más profundo. Un capítulo donde el éxito ya no se mide en puntos de rating o seguidores, sino en paz, amor y propósito. Porque después de haber conquistado los escenarios, los reflectores y los corazones del público, eligió conquistar algo aún más sagrado: una vida compartida, construida día a día con el lenguaje más poderoso de todos, el del amor verdadero. Legado. El eco de una vida con propósito. Cuando el telón cae, cuando se apagan las cámaras y los aplausos cesan, lo único que permanece es el eco de lo vivido, y lo vivido por Daniel Arenas no se mide en minutos de pantalla, sino en huellas en el alma. Su legado va mucho más allá del galán que enamoró a millones. Es el de un hombre que eligió caminar con propósito, que hizo del arte una extensión de su espíritu, y de su vida, una declaración de principios. Daniel no construyó su carrera buscando fama, sino sentido. No interpretó personajes para adornar su ego,
sino para tocar fibras, para contar verdades, para despertar emociones dormidas. Cada mirada, cada palabra dicha en escena, llevaba consigo la carga de alguien que entendía que la actuación es una forma de sanar, de inspirar, de reflejar la vida en su forma más humana. Pero su legado no se queda en la pantalla. Está en la dignidad con la que enfrentó las críticas, en la fe con la que atravesó los momentos difíciles, y en la serenidad con la que construyó su camino sin traicionarse. Es un ejemplo de que se puede ser exitoso sin perder el alma, que se puede brillar sin apagar a otros, y que se puede amar en voz baja, sin necesidad de convertirlo en espectáculo. En un mundo que premia lo inmediato, Daniel eligió la constancia. En una industria que aplaude el ruido, él prefirió el silencio que edifica. Y en un entorno donde todo parece desechable, él apostó por lo eterno, por la familia, por la fe, por la verdad. Su historia queda como testimonio para las nuevas generaciones. No importa de dónde vengas, cuán incierto parezca el camino o cuántas veces te digan que no. Si tienes un sueño auténtico, una intención pura y la valentía de ser tú mismo, puedes llegar lejos. Tan lejos como tu alma lo permita. Daniel Arenas no se convirtió solo en un ídolo, sino en un referente. No solo en un actor, sino en un hombre con propósito. Su nombre ya no es solo sinónimo de talento, es símbolo de integridad. Porque, al final, el verdadero legado no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se deja. Y Daniel Arenas nos deja una lección imborrable, que vivir con amor, con respeto y con fe, también es una forma de arte. Un viaje que inspira. La historia de Daniel Arenas no es solo la de un actor. Es la de un hombre que supo escuchar su voz interior, que se atrevió a cruzar fronteras, físicas, emocionales y espirituales, para vivir su verdad. Desde sus humildes inicios en Colombia hasta convertirse en un rostro amado en toda América Latina, Daniel no buscó la fama, buscó el propósito. Y en el camino, encontró ambos. Con cada paso, nos enseñó que el éxito no se construye con apariencias, sino con autenticidad. Que se puede amar profundamente, ser sensible, creer en Dios, equivocarse, levantarse, y aún así triunfar. Que se puede ser luz en un medio donde muchos se pierden en la sombra. Hoy, más que un galán, Daniel Arenas es un símbolo de coherencia. Una figura que demuestra que se puede vivir con los pies en la tierra, incluso cuando el mundo entero te mira desde lo alto. Su legado no es una telenovela, es una vida vivida con fe, respeto y amor. Y así, con el corazón lleno de gratitud, cerramos este capítulo. Gracias, Daniel, por mostrarnos que se puede ser artista y ser humano. Por recordarnos que la mayor de las conquistas no es la fama, sino la paz con uno mismo. Y a ti, querido suscriptor, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de emociones, de historia y de alma. Si este video te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que admire a Daniel Arenas, y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Porque aquí, en este canal, no solo contamos biografías, contamos vidas que nos inspiran. Hasta la próxima, y que sigamos soñando juntos.